El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Hoy vamos a mirar las concepciones equivocadas acerca del pecado. Es el tema que hemos venido desarrollando y hoy vamos a tratar de mirar un poco más de cerca, en el tiempo que nos corresponde, lo que algunas personas piensan sobre lo que es el pecado. Vamos a mirar aquí en la palabra de Dios, exactamente en el Nuevo Pacto, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. La palabra de Dios dice aquí: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto nos lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Hagamos una corta oración porque esto es palabra de Dios. Y si no tenemos la asesoría, la asistencia del Espíritu Santo, no vamos a poder explicar, desarrollar, entender lo que el Señor nos dice en su palabra. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Reconocemos, eterno Rey, que tú eres el Rey del universo, el que hizo los cielos y la tierra. Todo existe porque tú le diste existencia. Todo existe porque tú lo llamaste a ser. Tú eres el único Dios verdadero, el Santo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, bendito por los siglos de los siglos. Háblanos en esta hora por medio de tu palabra. Enséñanos todo lo referente a las concepciones equivocadas acerca del pecado que muchas personas tienen. Y ayúdanos, Señor, a hablarles con autoridad y con amor acerca de lo que tu palabra enseña sobre este tema. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el apóstol Juan nos da una definición bíblica. Hay muchas definiciones acerca del pecado, pero esta definición nos la da el Señor a través del apóstol Juan. Y tiene que ver con, a ciencia cierta, qué es el pecado. En el idioma hebreo, las definiciones son más precisas que en cualquier otro idioma. Entonces, la palabra pecado en el idioma hebreo tiene que ver con errar la Torá o errar al blanco. ¿Cuál es el blanco? La palabra de Dios. Ese es el blanco. Cada vez que nosotros miramos la palabra de Dios, miramos la Torá, con nuestras acciones disparamos como una saeta. Si la saeta no da en el blanco, en el punto central de ese tablero que muestra los diferentes grados de acierto, entonces decimos que eso es pecado, porque no dimos en el blanco. Hay otra forma también de definir la palabra pecado y es como una apostasía o la apostasía. Estar por fuera de la línea establecida, estar torcido. El pecado también se compara con una enfermedad porque pues no tiene cura. Solamente el Señor Jesucristo nos puede librar de la enfermedad del pecado. En el Antiguo Testamento, una de las enfermedades más terribles con las que tuvo que luchar Israel fue con la lepra. La lepra era una terrible enfermedad que en muchos casos terminaba con la muerte de la persona. Básicamente la persona estaba pudriéndose, estando viva. Así que en muchos casos la lepra es comparable con el pecado o viceversa. Hay muchas formas de entender entonces el pecado, también como una mancha.
Un vestido blanco que para un uso especial, especialmente el vestido blanco de la novia o del novio, si tiene una mancha, ya ese vestido no funciona, no es apto para participar de la boda. Entonces, mire todos los significados que podemos encontrar para comparar la gravedad de lo que es el pecado. Una enfermedad, errar el blanco, una mancha, estar torcido o salido de la línea, que es lo que se traduce como apostasía. Aquí el apóstol Juan nos da una definición como un poco más bíblica, si queremos así entenderlo. Dice, el que comete pecado infringe la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. La infracción de la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere que el hombre conozca, que el hombre haga para estar limpio, ser impecable, que sería la palabra aquí para lo contrario a pecar, está en la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona falla a lo que dice la palabra de Dios, está pecando, está en territorio o practicando el pecado. En este caso, no vamos a hablar de la naturaleza pecaminosa que hemos adquirido por nuestra condición de humanos caídos, no. Vamos a hablar de lo que es practicar en sí un pecado. Pero las concepciones, ¿qué es lo que mucha gente piensa de lo que es practicar el pecado? Pues el pecado, ya como lo dice aquí el apóstol Juan, de una forma muy clara, es infracción de la palabra de Dios. Es alterar, es fallar a la palabra de Dios, que sería el blanco. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema? Bueno, porque la evidencia del pecado la vivimos todos los días. ¿Cuál es la evidencia de que el pecado es real? De que es una lucha en la que los cristianos se mantienen y en la que viven aquellos que todavía no son de Cristo. El mal es un estado latente que indica que el pecado existe y que no podemos ir contra eso. El mal. ¿Cómo sabemos que hay el mal? Bueno, solamente usted puede encender el televisor, comprar el periódico y comenzar a ver todas las cosas que ocurrieron en la noche mientras usted dormía o mientras usted estaba en alguna actividad, vigilia, etcétera. Mire, hubo atraco, en el atraco mataron a una persona o a varias personas. Los grupos al margen de la ley aprovecharon la oscuridad y atacaron una inspección de policía. ¿Sabe qué es eso? El mal. El mal. Hay maldad. Y es un estado que es evidente. No vemos el mal, podemos contrastarlo con tinieblas. Pero el mal existe. Y vemos las evidencias, pues yo doy el ejemplo en los noticieros, que son los que se encargan de decir todas aquellas fatales noticias de lo que pasó. Otra evidencia del pecado, la vejez. Nosotros envejecemos. Usted se va a dar cuenta que tal vez cada día tiene una arruguita más, salen canas, hay una actitud en el cuerpo como de cansancio, de hacer las cosas un poco más lento, etc. Evidencia de que hay pecado. Otra evidencia del mal y del pecado en el mundo, nada más y nada menos que la enfermedad y por último la muerte. Entonces, esas 4 evidencias de que el pecado es una realidad con la que tenemos que luchar, vamos a recapitularlas. El mal, la vejez, la enfermedad y la muerte. ¿Cómo sabemos que el pecado existe? Porque esas son las evidencias. El mal, la vejez, la enfermedad y la muerte. Por lo tanto, eso es todo lo contrario a Dios. Dios es santo. Él habita en luz inaccesible.
Él es eterno. Él es amor. Mientras que nosotros luchamos con todo lo que son consecuencias del pecado y evidencias del pecado, Dios es todo lo contrario. Su naturaleza es santa. Su naturaleza nos habla de integridad. Él es justo. Él es puro. En Él no hay maldad. Lo que de pronto algunos llamen maldad es solo justicia de parte de Dios. Entonces vamos a mirar cuáles son las concepciones equivocadas que hay entre mucha gente acerca de lo que es el pecado. Tengo aquí 5. Voy a mencionarlas todas. La primera es el ateísmo. Segunda, el determinismo. Tercero, el hedonismo. Tenemos como cuarto la predestinación. Y quinto, el agnosticismo. Estas 5 formas de ver el mundo incluyen la forma de ver el pecado. Y vamos a ver qué dicen y cómo podemos nosotros argumentar en favor del hecho de que el pecado sí es real, existe, y tenemos la obligación, queramos o no, de presentarnos delante de nuestro Dios y Creador para dar cuentas de nuestra conducta, de todo aquello que desagradó a su presencia. Entonces, lo primero, el ateísmo. El ateísmo tiene una concepción muy equivocada del pecado. Bueno, porque es que el pecado ofende solo a Dios, según el ateísmo. Aunque la Biblia enseña que podemos pecar contra nuestro hermano, podemos pecar contra el prójimo. Eso enseña la palabra de Dios. El ateísmo enseña que el pecado solamente es contra Dios. Por lo tanto, si Dios no se tiene en cuenta, si Dios no existe, entonces no existe el pecado. Y cada uno vive conforme como le parece, no tiene en cuenta si lo que va a hacer es malo, si lo que va a hacer es bueno. No le interesa si ofende a Dios porque no tiene en cuenta a Dios. El ateísmo esencialmente no tiene en cuenta a Dios. Pues el ateísmo puro no existe, no es posible. Todo ser humano sabe que hay un ser muy grande, poderoso, que está por fuera de su creación. Y ese ser es Dios, o como le quiera llamar el grupo que se identifique como ateo. Dios es un ser que está por fuera de su creación y ellos no lo reconocen. Es más, hablando con un ateo que decía, bueno, yo no estoy diciendo que Dios no exista, yo lo que estoy diciendo es que no estoy de acuerdo con Él y no lo quiero en mi vida. Así decía. Entonces, básicamente es un ateo práctico. Porque él sabe que Dios existe, o por lo menos dice eso, no le interesa, pero en su práctica diaria no tiene en cuenta el bien de lo que puede representar a Dios. Dios me puede castigar, Dios me puede bendecir, voy a pedirle a Dios que me proteja. No, para nada tiene en cuenta a Dios. Sin embargo, bueno, si Dios para él no existe, para estos grupos autodenominados ateos no existe, entonces tampoco existe el diablo. Y por consiguiente tampoco existe el mal, sino que cada persona decide cómo actuar, cómo vivir, toma sus decisiones y tiene que ser, eso sí, inteligente para no tomar malas decisiones. El ateísmo piensa que cuando la persona muere, todo se acaba. No hay más nada después de esta vida presente, donde todos nos vemos, donde todos estamos aquí, como dice el sabio Salomón, debajo del sol. Bueno, es una concepción errada. ¿Por qué? Porque algunas personas se consideran ateas porque están molestas con Dios. Por una pérdida, porque las cosas no salieron como querían. Conozco a alguien así. Dios no sanó a la persona que estaba esperando que sanara y
condicionó su fe en Dios a que la persona fuera sanada por Dios. Pero la persona estaba muy avanzada en su enfermedad, murió, y esta persona, hijo del fallecido, decidió sacar a Dios de toda su vida, de toda su existencia. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. En otras palabras, Dios no va a venir a hablar con aquellos que se consideran ateos y les va a decir, miren, no sean más ateos, aquí estoy, les voy a mostrar de que yo sí existo. No, así no funciona. Aquellas personas que han decidido vivir como si Dios no existiera, como si no tuvieran que dar cuentas a Dios algún día, estas personas tienen fe, pero han decidido no creer. Ellos sí tienen fe. Todo ser humano tiene fe. Todo ser humano tiene fe. Por ejemplo, ¿usted cree que en el día de hoy acá disfrutamos de un sol? Bueno, veremos que el sol se va a ocultar en el horizonte, viene la noche y mañana viene otro día. Estoy segura que todos los que me escuchan están pensando así. Incluso tienen planes para el día de mañana. A menos que esté hablando también con alguna persona que tenga sus días contados por alguna enfermedad terminal. Si ese llegase a ser el caso, bueno, crea que el Señor es fiel, Él existe y está dispuesto a levantar y a sanar. Pero mire lo que dice aquí. Es necesario creer en Él. Primero, si te quieres acercar a Él. No puedes decir a lo contrario. Bueno, yo me acerco si Él me demuestra que existe. No, así no es. Dios es muy grande, muy santo. Así que si tú quieres acercarte a Dios, o si quieres creer en Él, primero debes acercarte a Él. Sin ponerte a cuestionar acerca de su existencia. ¿Por qué Dios no cede ante esa premisa o esa petición de muéstrate si tú eres Dios? Sencillo, porque no existe el ateo. Todo ser humano ha nacido con la convicción, con el conocimiento innato de la existencia de Dios. Entonces, sería como si Dios se rebajara al nivel de necedad en el que están estas personas, ya que el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, cuando sabemos que no es así. Entonces, una persona que se ha declarado atea, no le interesa qué piensa Dios del pecado. No hay pecado, porque si Dios no existe, no hay pecado. La cuestión es que los hombres le llaman crimen, delito, fechoría, falta. La Biblia le llama pecado. Creas o no, tendrás que dar cuentas delante de tu Creador algún día. Tal vez sea mañana o tal vez sea dentro de 20 años o más. Solo Dios lo sabe. Por eso te animo a acercarte al Señor, hablar con Él y no pensar que como tienes en tu corazón incertidumbre e ignorancia acerca de Dios, o tal vez tienes amargura contra Dios, no pienses que por eso podrás salir bien de ese estado de ateísmo en el que te has confesado. Hoy puedes acercarte a Dios. Si tú te acercas, es porque has decidido tener fe en Él. Miremos nuestro segundo grupo de personas que piensan que el pecado no es algo serio, no es algo delicado. El determinismo. El determinismo es una corriente filosófica que
básicamente enseña que el pecado es un error, como muchos grupos están hablando hoy. Si has cometido algún error, el error fue dejar embarazada a la compañera de escuela. Eso no es un error, eso es un pecado. Si te has equivocado, resulta que la equivocación fue haber matado al vecino. No, llamémoslo como se llama en la Biblia. Eso es pecado. Y el alma que pecare morirá si no se arrepiente delante del Señor. El determinismo enseña que el hombre simplemente es un esclavo de las circunstancias. Ya todo está determinado por eventos anteriores y no es posible cambiarlos. Ya todo está establecido desde el principio y por lo tanto, lo que a mí me va a suceder, yo no lo puedo cambiar. Eso es lo que enseña el determinismo. El determinismo además sostiene que todos los eventos, todos, los individuales o colectivos, están determinados por un pasado que fue o malo o bueno, y hayan salido como hayan salido las cosas en el pasado, han afectado nuestro presente y por lo tanto no podemos cambiar nada de lo que acontezca hoy. El determinismo enseña que cada una de las cosas que me acontecen y las que yo elijo, decido, esto enseña el determinismo. Ya eso está establecido y no lo puedo cambiar. Entonces, si yo voy a pecar, no puedo evitarlo. Entonces el pecado existe, sí es real, pero yo no lo puedo evitar. Soy pecador y punto. Todos somos pecadores y no podemos cambiar esa condición de pecadores. Por lo tanto, así moriremos y así nos iremos de este mundo. Siendo que el Señor Jesucristo nos ha dejado la oportunidad de creer en Él para ser libres de las terribles consecuencias de morir en ese estado de pecaminosidad. Por lo tanto, no hay determinismo. En realidad, hay otra concepción de la que vamos a hablar más adelante, pero el determinismo como una corriente filosófica no la vamos a aceptar. Dios ha dado libre albedrío. Hay una cita bíblica que en este momento recuerdo, la tengo por aquí, donde se nos enseña que cada uno elige. Mire, en el libro del Génesis, capítulo 4, verso 7, ya que la Biblia es nuestra autoridad de doctrina acerca de lo que es la hamartiología, que es el estudio del pecado. Génesis 4:7 dice el Señor a Caín. Caín, primer homicida, Caín, hijo mayor de Adán y Eva, le dijo el Señor: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, si a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿De qué nos está hablando Génesis 4:7? Del libre albedrío. De la decisión personal de elegir pecar contra Dios o no. Eso es lo que nos está diciendo aquí Génesis 4:7. Caín, tú puedes elegir hacer el bien o puedes elegir hacer el mal. Con un pasaje como este, Dios nos está diciendo, y al mismo tiempo es una enseñanza que debe quedar fija para todos. El determinismo, como lo exponen estos filósofos de hoy, no existe. Si yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ese determinismo que viene de generaciones, que viene de más allá, atrás, muy malo, eso se cancela en el nombre de Jesús de Nazaret y yo voy a comenzar a vivir una vida para el Señor. Porque Él es el que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo, así lo dice la Biblia. Entonces, no puedo pretender que el determinismo determine cuál será el curso a seguir en mi vida. Por eso no lo vamos a aceptar. Entonces, el ateísmo, ya explicamos por qué el ateísmo no cree en el pecado, aunque van a tener que dar cuentas igual.
Ya vimos el determinismo, que fija que todos los eventos que suceden en mi vida actualmente son el producto de cosas que pasaron en el pasado. Y no puedo hacer ningún cambio porque ya eso está determinado. No, Señor, no lo vamos a aceptar. El Señor nos ha dado la oportunidad de elegir hacer el bien sobre el mal. Ahora tenemos aquí otro grupo de personas que también piensan equivocadamente acerca de lo que es el pecado. El hedonismo o los hedonistas. El hedonismo. Miremos un poquito más de cerca el hedonismo, ya que creo que es el más prolífero en el mundo. El hedonismo considera que el pecado es una debilidad, un tropezón, un capricho, un error, una falta. Que el pecado hace parte de la vida juvenil y es algo natural del ser humano. Aclaremos algo. Somos pecadores por naturaleza, eso es cierto. Pero estamos llamados a ser redimidos de ese pecado en Jesucristo. No estamos llamados a vivir, a conservar ese estado de pecaminosidad y contentarnos con cosas que este mundo ofrece para entonces esperar la vida eterna. No, así no es, mis hermanos. En realidad, el hedonismo está muy equivocado. Miremos un poquito más lo que dice el hedonismo para que usted lo identifique. El hedonismo establece que el placer es el fin y fundamento de la vida. Siempre vamos a buscar lo más cómodo, placentero, lo que más nos facilite la vida. Y eso hace parte del ser humano. Fuimos diseñados por Dios para vivir en un lugar de reposo, de deleite, como el Edén, donde estaban Adán y Eva. Entonces el sufrimiento, la incomodidad y el dolor no nos gusta. Siempre estamos tratando de que todo sea cómodo, de que todo sea fácil, accesible, de que no haya dolor, sufrimiento. Uno de los libros que más aterra a mucha gente es el libro de Job, porque precisamente enseña por qué el justo sufre. Pero bueno, solamente lo menciono como un ejemplo. El hedonismo es amor al placer. Eso es el hedonismo. Y estamos en una sociedad hedonista, donde todo es lo más cómodo, lo más fácil, lo que se sienta mejor. Esta es la sociedad que vive obnubilado. La sociedad que está buscando siempre lo más impactante, lo más llamativo, lo más admirable, cuál es la próxima maravilla que va a salir. Estamos viviendo en la sociedad de los alucinógenos. Para que hombres y mujeres se aparten del dolor, del sufrimiento y entonces vivan en una especie de mundo que es irreal, pero que les ayuda a olvidar el dolor, el sufrimiento y toda la incomodidad que conlleva este mundo. Esta es la sociedad del hedonismo. Hay gente que hace parte del determinismo, hay gente que hace parte del ateísmo, pero la que sí prolifera y digamos que va adelante, si estamos comparando aquí, es el hedonismo. El hedonismo enseña que tú fuiste diseñado por quien sea, pues así ellos piensan. Fuiste diseñado para gozar la vida. Fuiste diseñado para el placer. Y bueno, nuestro cuerpo, hablando en términos biológicos, tiene muchas formas de disfrutar. El paladar, la vista, el oído, la música, la buena música para el oído, buenas imágenes, paisajes hermosos, gente bonita para la vista, buena comida, que llene nuestra boca, que podamos saborear. Sí, estamos diseñados para disfrutar cosas buenas, pero el diablo ha desviado la atención de lo que realmente es placentero y lo ha llevado a extremos que no son de la luz, extremos que son terribles. El ser humano ya no se contenta con una buena comida para disfrutarla. El ser humano ahora busca alucinógenos, drogas, sustancias psicoactivas, sustancias que adormezcan a la persona
y la hagan sentir como que en una especie de paraíso. Y en ese viaje muchos se han quedado y ya no están en este mundo. Básicamente el hedonismo hace un culto al placer, sin importar cuál es la forma de adquirir ese placer, sin importar cuáles son las consecuencias de ese placer. Piensan, por ejemplo, este grupo de personas que aman el hedonismo, siempre están buscando el placer, el placer con sus máximas expresiones. Ellos dicen, el pecado no puede ser parte del ser humano, porque el ser humano está hecho entonces para el placer. Por lo tanto, todo aquello que le conlleve al placer, a la delicia, a la comodidad, a lo que es rico, exquisito, como lo puedan describir aquellos que de pronto tienen otras palabras, todo eso se vale. No importan las consecuencias, no importa quién se ofenda. Aquí lo primordial es que la persona pueda experimentar goce, placer, que le lleve a las nubes, que le haga olvidar el sufrimiento, la incomodidad, el dolor. Esta es la meta de los hedonistas. Pero mire qué contraste pero tan abismal. Dice el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. A ver, ¿a quién le gusta cargar la cruz? ¿A quién le gusta que le pongan una cruz en el hombro y que comience a caminar con un azote, cargando esa cruz? ¿A quién? Sin embargo, dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso es lo que dice Jesús. Pero los hedonistas están diciendo, no, yo no quiero cruz. Yo quiero alucinógenos, yo quiero placer, cosas que me produzcan placer biológico. No importan las consecuencias. Mire, es tanto la condición de estas personas que sus cuerpos se envician. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4 que todos aquellos que están en el mundo, sus cuerpos están enviciados. Ya para estas personas que han comenzado a experimentar esa dopamina, llamémosle así, esa dopamina que expulsa o que segrega el cuerpo cuando es estimulado de alguna forma el cuerpo, hablando en términos biológicos, ya esa forma de experimentar placer está tan desviada que lo que realmente Dios hizo para satisfacer, para disfrutar, no es alternativa para estas personas. Personas que disfrutan, por ejemplo, de la sexualidad de una manera aberrante. Hacen de la sexualidad algo doloroso, algo vergonzoso. Y con todo eso, conlleva su retribución. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1. Entonces, la glotonería con respecto a los que comen. Fíjese, la mujer que le dice a la otra, tengo que comer. Y no sé cómo hacer para bajar de peso, porque era una mujer bastante obesa. Y la amiga le dice, pero no comas. Detente, abstente de comer y espera un rato más. Ella dijo, pero es que yo necesito comer porque esa es la forma en la que yo disfruto la vida. O sea, que tú no comes porque tienes hambre. No, yo como porque es un deleite para mí, es un disfrute, es placentero comer. Claro, por eso es que está padeciendo de obesidad. La amiga le dice, no, yo como cuando realmente tengo hambre, que veo que ya necesito comer. Puede estar muy delicioso el pudín, lo que sea, pero yo me abstengo de comer porque no es necesario, no tengo hambre. Esa era la diferencia entre estas dos mujeres. Entonces, el hombre
ha torcido la forma como el cuerpo adquiere placer. En todo, la pornografía es la forma como los ojos se pervierten. La música mundana, esta música que traslada el alma a las tinieblas, es la forma como se pervierte el buen gusto por la música. La sexualidad alterada, la sexualidad pervertida, es la forma como se daña el cuerpo humano, la reproducción, el amor matrimonial. Así es como se daña. Entonces, podríamos seguir aquí describiendo formas en que el hedonismo ha desviado la forma como Dios estableció al hombre disfrutar de todo lo que Dios ha hecho. Aquí nos dice la palabra de Dios, en la palabra aquí Deuteronomio, libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 10 en adelante. Mire cómo dice la Biblia, refiriéndose a una de las fiestas que el Señor estableció para su pueblo, la fiesta de los tabernáculos. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mire cómo dice el Señor, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Pero el versículo 10 me llama la atención porque esto es placentero. Mire cómo dice el Señor, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. Bueno, uno de los mayores placeres del ser humano es comer. Y sobre todo comer algo delicioso y comer con hambre. Eso es lo que está describiendo aquí Deuteronomio 8:10. Doy este ejemplo porque me parece llamativo que para Dios es bueno que el hombre disfrute, que el hombre se complazca con todo lo que Dios le ha permitido. Qué bueno cuando la persona queda saciada, o sea, queda llena, ya no quiero más, estoy bien, estoy disfrutando, he disfrutado cada bocado y ya no puedo comer más, ya no quiero más. Estoy bien, ahora voy a bendecir al Señor, como dice el Salmo 103, tú eres el que sacia mi boca de bien. Esos alimentos que el Señor hizo sin tener que alterarlos, sin tener que cambiarlos. ¡Qué placentero! Mire cómo dice Eclesiastés, dando este consejo a los hombres, en términos general, hombres y mujeres, que viven debajo del sol. Debajo del sol es la expresión que usa Salomón para referirse a todo lo que acontece aquí en este mundo. El todo del hombre es que coma el fruto de su trabajo, que se recree, que disfrute de una buena comida. Eso es lo que dice el sabio Salomón. Y sobre todo con su familia. Eso debe ser placentero. Lo es. Así Dios diseñó el cuerpo. Pero esta sociedad en la que estamos viviendo hoy no le hace culto a Dios, le hace culto a la comida. No le hace culto al que dio origen a la sexualidad sana, a la comida sana, a lo que los ojos puedan disfrutar, el oído pueda disfrutar. No, le hacen culto a lo que hizo el Creador, no al Creador. Y de eso habla el apóstol Pablo en Romanos 1. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que disfrutes, pero no te olvides del Señor. Y eso es lo que enseña el hedonismo. El hedonismo llama a la gente a disfrutar, a darse el gusto que quiera, sin tener que ver con Dios. Se dejaron engañar del enemigo, porque ese placer que el mundo ofrece, trae dolor, trae miseria, ruina, tristeza, sufrimiento. ¿Qué piensa una persona que estuvo toda la noche comiendo, bebiendo y juntándose sexualmente, íntimamente con quien no debía? ¿Cómo es el día siguiente de esa persona? Amanece con una terrible resaca, como le llaman, dolor de cabeza, ese malestar estomacal porque ingirió lo que no debía, bolsillos vacíos, desorden, suciedad, y a algunos les da más fuerte que a otros
esa sensación de malestar por haber supuestamente gozado la noche anterior. ¿A eso le llaman deleite? ¿A eso le llaman placer? Mire cómo se han dejado engañar del enemigo. ¿Cuánta gente en este momento no está sufriendo? Sufriendo porque pensaron que gozar de la vida, porque la vida es una sola, sin tener en cuenta a Dios, era la forma realmente de gozar. Cuando Dios ha dejado la forma de disfrutar de este mundo, disfrutar de la sexualidad, todas las pautas para disfrutar de la sexualidad, de la compañía, están en la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiere que el hombre sepa sobre las comidas están en la palabra de Dios. De cómo disfrutar lo que Dios ha hecho. Todo está en la palabra de Dios. Por eso dice el Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Eso es lo malo. Olvidarse del que es el autor, de aquel que diseñó nuestro cuerpo para disfrutar las cosas buenas que hizo. Fíjese que el Señor primero hace todo, la creación. Y cuando ya la creación estaba lista, Dios entonces hizo al hombre e hizo a la mujer y los puso a vivir en un huerto de puro deleite. Tenemos aquí la predestinación. La predestinación básicamente indica que Dios ha predestinado a cada persona, unos para condenación y otros para salvación. Esta doctrina, que no es sana y no es correcta, es antibíblica, la enseñan algunas iglesias y viven conforme creen que Dios ha predestinado. Entonces, si Dios predestinó a un grupo de personas para que se pierdan, ¿para qué vivir en santidad si ya se van a perder? ¿Para qué entonces si ya están predestinados para condenación? Ahora, si Dios, supuestamente, dice la doctrina de la predestinación, si Dios predestinó a otro grupo de personas para que se salven y vivan eternamente allá en la Nueva Jerusalén, entonces ¿para qué guardarse de pecar? Si igual ya están salvados. Bueno, la Biblia sí habla de la predestinación, pero no de esta forma. O sea, Dios no estipula quién es salvo y quién se condena solamente porque Él quiere. Él es soberano. Él hace como quiere. Pero fíjese que le ha dado al hombre la facultad de elegir creer o no creer en la salvación que Él proveyó por medio de Jesucristo. Mire lo que dice la Biblia. Nosotros hemos sido elegidos según el preconocimiento de Dios para santificación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de nosotros ser predestinados para ser como Jesús, primero fuimos preconocidos. Nos lo dice también Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esto quiere decir que Dios predestina de acuerdo a cómo sabe que tu corazón va a reaccionar al mensaje de salvación. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios elige de acuerdo a cómo es tu corazón. Dios no elige sin antes o sin preconocerte. No sería Dios. Pero es que Dios todo lo sabe. Él sabe, de todos los que estamos aquí escuchando el mensaje, quiénes son salvos. Él lo sabe, porque Él es Dios. Pero no porque Él lo haya manipulado para que fuera así, sino porque Él sabe cuál es la conducta, cómo es mi corazón, cómo es tu corazón. Dios lo preconoce. Es más, Dios lo preconoció desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él es Dios, grande y soberano, todo lo sabe y todo lo puede. Nosotros creemos en la predestinación, pero no para salvación, sino porque eso hace parte de la soberanía de Dios. Dios elige para un ministerio.
Y vamos a pasar a nuestro quinto punto, porque ya vimos la predestinación antes de que se nos acabe el tiempo. El agnosticismo. Mire, el agnosticismo dice, no podemos saber. En realidad, de todos estos conceptos equivocados acerca del pecado, creo que este es el que menos peso tiene. Porque no podemos saber si Dios existe. Por consiguiente, no podemos saber qué es pecado, qué no es pecado. Y como no sabemos, pues, hagamos y deshagamos. Porque no hay sentido de guardarse si no sabemos si hay un Dios. Pues mire lo que dice Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, el hecho de que tú veas el sol, el mar, la naturaleza, eso te indica que alguien fue el origen o le dio la existencia a toda esa naturaleza. Eso es lo que está viendo aquí el apóstol Pablo, lo está diciendo a la iglesia en Roma. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, ¿pero cómo conocieron a Dios? Viendo la creación. Cuando vemos la creación, la pregunta siguiente que se nos hace internamente es, ¿quién hizo el sol? Por cierto, un sol que, aunque es más grande que la Tierra, está entre los más pequeños del universo. ¿Quién hizo los árboles? ¿Quién hizo el mar? ¿Quién hizo la luna? Allí comienzan los filósofos a debatir, a hablar, a argumentar y a exponer ideas y a exponer aquí y allá. Algunos sin tener en cuenta a Dios, otros sabiendo que todo es producto de Dios. Si sacamos a Dios de la ecuación, toca inventar. ¿Sí? Inventar. ¿Qué fue la hipótesis esta? ¿Qué fue la evolución? ¿Qué fue lo otro? Pero cuando Dios hace parte de la ecuación, todo se origina en Él. Entonces, el agnosticismo no es válido porque toda persona ha nacido sabiendo que Dios es real, que Dios existe, aunque no lo reconozcan en su vida. Por consiguiente, todos tendrán que dar cuentas delante del Señor. Si tú te has identificado con el ateísmo, con el determinismo, con el hedonismo, con la predestinación o con el agnosticismo, es bueno que sepas que realmente Dios ha establecido la forma en que cada persona le conozca a Él. Acerquémonos a Él y estemos dispuestos a entregarle nuestra vida para que entonces Él haga su voluntad en nosotros. Sepamos entonces que el Señor Jesucristo no solamente se lleva el pecado, sino que nos hace libres a nosotros. Hagamos una oración. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos convence. Gracias por permitirnos conocer lo que la Biblia enseña. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de este mundo sabiendo que tú eres el que ha dado origen a todo. Ayúdanos, Señor, a saber que tú predestinas por amor a aquellos que de corazón han decidido hacer de ti su Dios. Gracias te damos, Rey Eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.